¿Las ciencias hablan de una sola realidad? Nelson Goodman, el controvertido filósofo nominalista de Harvard, defendía que vivimos en diferentes realidades. Su argumento es que dado que existen diferentes descripciones correctas de la realidad, y puesto que estas descripciones a veces son contradictorias entre sí, se sigue que vivimos en diferentes realidades. Además, como los sistemas con los que representamos y organizamos el mundo son creaciones humanas, Goodman concluye que las realidades en las que vivimos lo son también. Su conclusión es que vivimos en muchas realidades creadas por nosotros. Suena muy extravagante, pero su tesis descansa en dos supuestos que muchos científicos defienden. Que no podría haber una teoría final o unificada de la realidad, y que mientras más conozcamos acerca del universo, comprenderemos que hay más cosas que ignoramos sobre él. A continuación, te presentamos tres objeciones a la idea de que vivimos en muchas realidades y cómo pueden contestarse. Objeción 1. No hay muchos mundos. Todas las realidades son parte de una sola realidad. Esta objeción es casi de sentido común. Consiste en afirmar que las distintas aparentes versiones del mundo en realidad se refieren a la misma realidad. Por ejemplo, podríamos decir que frente a un par de oraciones verdaderas en conflicto, la contradicción se disuelve si las relativizamos añadiendo al final de ellas un marco de referencia específico. Algo como, según la física cuántica, la materia se comporta de este modo, o, según la física newtoniana, la materia se comporta de este otro modo. El problema con esta objeción es que, relativizando las oraciones, cambiamos el tema de la controversia. Cuando decimos que un par de oraciones son contradictorias respecto al mundo, el tema que nos interesa es el mundo, no lo que la física o la química dicen sobre él. Si relativizamos las oraciones con esas cláusulas, evadimos la contradicción de las oraciones, pero a costa de cambiar el tema de ellas. Dejaríamos de hablar sobre lo que nos interesa, para hablar de lo que dice alguna disciplina u otra. Entonces, según Goodman, no podemos disolver el conflicto de las oraciones verdaderas relativizándolas. Objeción 2. Solo una versión de la realidad es correcta. ¿Qué tal si objetamos que aunque en efecto hubiera muchas versiones del mundo, solo una de ellas es verdadera? La ciencia nos ha mostrado que muchas de las teorías que durante años se pensaron como verdaderas resultaron falsas. Piensa en el flogisto o en el éter. Durante mucho tiempo, se pensaron como partes del mobiliario del mundo y hoy en día están completamente descartadas. Esto sugiere que puede ser que las versiones del mundo que hoy pensamos que son correctas, en un futuro resulten falsas y que solo una de ellas sea verdadera. Podríamos pensar, por ejemplo, que aunque no sabemos por qué, cómo o ni siquiera cuál, solo alguna descripción física última de la realidad resultará correcta. Contra esta objeción, Goodman responde que aunque es cierto que en la historia de la ciencia muchas veces las versiones del mundo en conflicto se han resuelto a favor de una de ellas, lo hacen con el costo de traer nuevas alternativas que también están en conflicto. En la ciencia, los problemas y por lo tanto las investigaciones no parecen tener fin. Siempre que surge una solución, viene con un nuevo problema. ¿Por qué deberíamos suponer que los próximos descubrimientos científicos que eliminen algún problema no traerán más? Esta opinión es bastante popular entre los científicos. Por ejemplo, David Gross, Premio Nobel en Física 2004, sugiere que el conocimiento es como un islote dentro de un mar de ignorancia. Si estamos en una isla pequeña, podremos ver a simple vista el mar hasta cierto punto en el horizonte. Adquirir conocimiento científico sería como si nos dieran unos binoculares
que nos permiten descubrir que nuestra ignorancia todavía es más extensa y profunda de lo que pensábamos inicialmente. En contraste, en la concepción tradicional, se piensa que adquirir conocimiento es como si avanzáramos en una pista o pasillo que llega hasta la verdad. Pero Gross sugiere que el conocimiento científico no parece comportarse de este modo. Cada vez que se encuentra una solución que parece que va a ser la última, surgen muchas más. Gross explica que en la ciencia, las preguntas son casi tan difíciles de descubrir como las respuestas. Tener un mejor conocimiento sobre algún dominio hasta ahora se ha traducido en poder formular preguntas más interesantes. Y eso podría suceder hasta el infinito. Si esto es el caso, Goodman tendría su punto. Pero esto no lo podremos saber hasta que se desarrolle mucho más la ciencia o hasta que se termine la humanidad. Por eso Goodman tiene un argumento conceptual contra la idea de que solo una versión de la realidad es correcta. La cuestión es que los nuevos descubrimientos de la ciencia no solo hacen surgir más problemas, sino que algunos de ellos no parecen poder resolverse con algún tipo de prueba empírica. Recuerda la controversia sobre la mereología que mencionamos en el video pasado. Ningún experimento va a decirnos cuál entre todas las teorías sobre cómo se relacionan las partes con el todo y las partes con las partes es verdadera. Más bien, parece que cada una es correcta de acuerdo con su uso. Otro ejemplo podría ser el llamado problema del surgimiento de la conciencia. Tyler Burch lo formula más o menos así. ¿Cómo sabemos qué criaturas en el mundo tienen conciencia? Si no eres extremadamente escéptico y no aceptas el problema de otras mentes, podrías aceptar que casi todos los humanos tenemos conciencia. También estamos seguros de que las rocas no tienen conciencia. Entonces, parece que tenemos claro qué tiene conciencia y qué no. Concedemos sin problema que los chimpancés, delfines, perros, gatos y otros mamíferos tienen conciencia. Se comportan como si la tuvieran y su estructura cerebral es parecida a la nuestra. Todavía podrías pensar que los reptiles, los pájaros y los peces la tienen. ¿Y las abejas? Estas parecen comunicarse entre sí. Sería extraño que lo hicieran si no tuvieran conciencia. ¿Las arañas? Parece que tienen un propósito cuando se esconden. Pero si el propósito es un síntoma de tener conciencia, ¿las bacterias tienen conciencia? Alguien podría interpretar su comportamiento como si tuvieran propósito cuando buscan oxígeno. ¿Y las plantas? ¿Podríamos decir que crecen con propósito cuando parece que siguen el sol? Alguien podría decir que sí, pero suena desproporcionado. Nos suena desproporcionado porque sabemos que los planetas, por ejemplo, no tienen conciencia, aunque parece que se mueven siguiendo un propósito. ¿O tal vez somos muy conservadores en lo que consideramos consciente o no consciente? Entre todas las cosas, ¿dónde empiezan las que tienen conciencia? No es sencillo de decidirlo. El problema es grave porque no solo no tenemos un medio para comprobarlo experimentalmente, sino que ni siquiera se nos ha ocurrido cómo podríamos hacerlo. Cuestiones como esta han hecho pensar a algunos filósofos y científicos que no hay fronteras claras en la naturaleza, y que lo que nos hace ver a algo como perteneciente a un conjunto u otro son nuestros intereses teóricos o prácticos. Esto es agua para el molino de Goodman. Si no hay algún modo de saber cuál versión del mundo es la única correcta, y si más bien parece que hay diferentes descripciones del mundo verdaderas, aunque contradictorias, entonces parece que existen diferentes mundos o realidades. Objeción 3. La gran teoría unificada. Otra objeción que podríamos hacerle a Goodman es la de la gran teoría unificada. Esta es una respuesta algo vieja y podría decirse que hasta conservadora. La idea es la siguiente.
Aunque aceptemos que hay diferentes versiones del mundo, podríamos pensar que éstas no están realmente en conflicto, que su aparente contradicción solo es producto de nuestra ignorancia. Podría argumentarse que si tuviéramos un conocimiento completo de la realidad, entonces nos sería posible dar una versión que unificara todas las explicaciones. Generalmente, se espera que esa versión unificada se dé en el lenguaje de la física. De tal modo que desde una descripción completa de los átomos o últimos constituyentes del universo, podríamos saber y deducir todo sobre él. A principios del siglo XX, había mucha fe en el proyecto reduccionista. Se pensaba que al menos en principio, es posible que todas las ciencias pudieran reducirse a una sola ciencia y lenguaje científico. Por ejemplo, se pensaba que si hubiera un conocimiento total del mundo, las oraciones de la psicología podrían traducirse al lenguaje de la medicina, y éstas a las de la neurología, y éstas a las de la biología, y éstas a las de la química, hasta llegar a las de la física. Pero el proyecto reduccionista encontró muchos problemas, y desde los años 70, cada día hay menos filósofos y científicos que lo defienden. Pero todavía hay algunos. Por ejemplo, el también Premio Nobel de Física, Steven Weinberg, uno de los mayores contribuidores al modelo estándar de la física, creía que podría haber una teoría final, una que si bien no pudiera explicar todo, sí encontrara un principio fundamental que si no fuera el caso, no pudiéramos dar cuenta de toda la realidad empírica de nuestro alrededor o de la consistencia de nuestros conceptos más fundamentales. Hoy más bien muchos científicos y filósofos de la ciencia sostienen que cada ciencia tiene sus propias reglas, lenguaje y descripciones de la realidad, y que no son intertraducibles. Por ejemplo, cada vez se defiende con mejores argumentos que las leyes que parecen explicar la psicología de la percepción no pueden ser las mismas que las que dan explicaciones de la biología. Y que si apelaran a las mismas leyes, entonces se explicarían fenómenos distintos. Incluso en las disciplinas que han podido reducirse a otras, la traducción no ha sido simple en lo absoluto. Por ejemplo, no es que se haya pasado de la biología molecular a la química de modo sencillo. Más bien, surgió un campo que media entre esas dos disciplinas con leyes puente. Pero en la mayoría de los casos, ni siquiera se logra encontrar, o a veces ni siquiera saber, cómo podrían ser estas leyes. Así que suponer que es posible reducir todo al lenguaje de la física es para muchos solo cuestión de fe. Hilary Putnam, haciendo eco de la tesis de Goodman, dice que incluso, aunque pensaras que todo cambio en algún estado de la realidad implica un cambio en algún estado de la física, eso no implica que la física explique todo. Puedes asumir, por ejemplo, que cualquier cambio implica un cambio gravitacional, sin pensar que una teoría universal de la gravedad pudiera explicar todo. Y si quieres asumir algo más fuerte, como que todo es reducible a la física, entonces necesitas asumir que la física explica todos los hechos. Pero eso sería cometer la falacia de petición de principio. Aceptar de antemano lo que está en discusión. Putnam da otro ejemplo menos técnico, pero igual de sugerente. Imagina que estamos en una comunidad de expertos de arte y vemos un cuadro de Rembrandt y decimos que tiene todas las características de una pintura de calidad de Rembrandt. Si tuviéramos una descripción total de la luz reflejada, las texturas de la pintura, el patrón de colores que activan nuestras neuronas, ¿tendríamos una descripción de la calidad de la pintura de Rembrandt? Por supuesto que no. Y esto es porque la teoría física no explica todos los estados de la realidad en los que estamos interesados. Algunos científicos contemporáneos parecen de acuerdo con la oposición al reduccionismo. Robert Loveland, Premio Nobel 1998 de Física, por su explicación del efecto Hall cuántico, piensa que de algún modo en la realidad el todo es más que las partes,
y que la cuestión de cómo está organizada la naturaleza debe considerarse. Si subimos a un avión, dice Lovely, sabemos que no se va a desintegrar, pero no sabemos eso en virtud de alguna ley sobre los átomos, porque la rigidez no es una propiedad que se pueda desprender de sus propiedades, sino más bien de lo que los átomos hacen en conjunto, de las verdades sobre su organización. La cuestión es que las cosas a gran escala parecen tener diferente comportamiento que a pequeña escala, y que estas leyes no son intertraducibles, por lo que para explicar la realidad en todos sus estratos necesitaríamos diferentes leyes. Esto le daría un punto a Goodman. No solo parece haber distintas reglas correctas para distintos aspectos de la realidad, también parece que unas no son reducibles a otras. Goodman, no poseemos en esos casos un conjunto claro de marcos de referencia, ni tenemos ninguna regla a la mano que transforme la física, la biología o la psicología entre sí, ni disponemos en absoluto de regla alguna que transforme a su vez esas disciplinas en la concepción de un Van Gogh o la de un Van Gogh a la de un Canaletto. Maneras de hacer mundos. Podríamos objetar que la realidad es el conjunto de todas esas descripciones que no se pueden traducir entre sí, ni organizar, y que solo se pueden yuxtaponer. Pero Goodman también tiene una respuesta. En esos casos, dice que tendríamos una realidad particularmente indigesta, uno que habría que sumar a todas las anteriores. Otro punto, incluso el más entusiasta de las ciencias debe aceptar que aunque se han logrado grandes avances, la física todavía está incompleta. Así como alguna vez se pensó que el flogisto o el éter eran parte del mundo, quizá en algunos años concluyamos que algunos términos que pensábamos como parte del mundo no lo son, o los conceptuemos de otro modo. Piensa que hasta hace relativamente poco se empezó a hablar de campos cuánticos como el constituyente último de la realidad. Esto sugiere que no sabemos cómo serán nuestras teorías físicas del futuro. ¿Qué implica esto? Que afirmar que todo se reduce a la física sin tener idea de qué significa o qué significará la física, es decir, más o menos nada. Si esto es el caso, y si tampoco podemos elaborar mejor nuestras objeciones a Goodman, entonces tendremos que aceptar con Goodman la tesis extravagante de que hay diferentes realidades y que vivimos en todas ellas. O tal vez no. Lo más probable es que nunca lo sepamos. ¿Qué te parece? Déjanos tu comentario. Te dejamos la liga al texto de Goodman. No es muy sencillo de digerir, pero puedes entenderlo mejor con otro de Putnam u otro artículo que te dejamos en la caja de comentarios. Gracias por acompañarnos en este video. Recuerden que las metáforas atrevidas de ayer son los clichés de hoy. No se pierdan el próximo video y compartan este si les gustó.